Bien, antes de empezar, igual les voy a recordar. Estamos en derivadas, cálculo de recta tangente. Para poder entender al 100% la clase de hoy, tuvieron que haber visto derivadas el origen. O sea, derivadas, tabla y reglas, ¿no? La clase pasada. Si están acá sin haber visto la clase pasada, no la van a pasar tan mal, pero como que va a haber varios huecos argumentales. Para poder entender al 100% lo de hoy, necesitas saber cosas de la clase anterior bastante bien. Pero de igual manera, con la clase de hoy te vas a poder entender la historia. ¿Se entiende? O sea, con lo que vamos a ver hoy, vas a poder hacer el cálculo de recta tangente, pero vas a entenderlo en concepto. No, capaz, te cuesta hacerlo porque te falta la parte de derivadas. ¿Se entiende? Y la clase de hoy es lo necesario para entender la clase que viene, que es derivadas. Parte 3, más derivadas que nunca. Donde se va a usar los conceptos de la clase de esta y la clase pasada para poder entender la clase que viene. ¿Bien? No, después viene un capítulo de recapitulación. O sea, después agarraron e hicieron una trilogía en una película, que básicamente es derivadas el repaso. Bien, a ver. Por lo de la regla de la cadena que estaban diciendo ahí, a ver, si vos tenés una función formada por varias funciones, por ejemplo, tu f de x es f de g de h de x, ¿cuál va a ser tu derivada? F' va a ser f' de g de h de x por g' de h de x por h' de x. Y así, mientras más términos vos tengas incluidos dentro, más términos vas a tener multiplicándose. Para poner un ejemplo, si tenemos f como logaritmo natural de la raíz cuadrada del seno de x, la derivada de esto sería la derivada primero del logaritmo, 1 sobre todo, por la derivada de la raíz, 1 sobre 2 raíz de seno, por la derivada del seno, que es coseno. ¿Se entiende? Básicamente es esto. Repetilo con las funciones que vos tengas, ¿no? O sea, depende de la función que vos tengas, después vas a ir repitiendo este paso una y otra vez. Pero esto es regla de la cadena. This is regla de la cadena. Bien. Hoy lo que vamos a ver, eh, en el examen van a estar los resultados simplificados y más vale. Obviously.
O sea, a ver, el problema es que capaz a vos te da un resultado y a otro le da el resultado simplificado porque lo hizo de otra manera. La forma de que todos lleguemos al mismo resultado es justamente poniendo la mínima expresión. Igual las simplificaciones que se van a hacer no son tan bestias como las hacen las aplicaciones, ¿eh? O sea, si vos agarraste y usaste, por ejemplo, algún calculador de derivadas o calculador de integrales, vos vas a ver que si le pones una función y le calculás la derivada, te va a tirar otra función que nada que ver a lo que vos tenés como resultado. Porque hay un montón de simplificaciones que nosotros no hacemos. Y las aplicaciones Z sí las hacen. Entonces, hasta incluso sabiendo cuál es la derivada, puede parecerte que vos estás equivocado y la aplicación tiene la verdad. Pero en realidad lo único que hace la aplicación es simplificar muchísimos pasos extra. Y claro, para el que no la tiene clara, obviamente no entiende nada de qué está pasando. Nosotros vamos a hacer simplificaciones sencillas. No, nada muy evolucionado. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Así, la clase de hoy va a ser corta. Normalmente esta clase, cuando la doy en presencial, la tiendo a estirar como un chicle. Principalmente porque nada, hay que justificar que ustedes viajaron hasta la facultad, ¿no? Así que hoy va a ser bastante sencilla, concreta y vamos a tener bastantes ejercicios. Pero la idea es que el tema de hoy se aborda rápido. Nosotros, la clase pasada, evoquemos recuerdos de hace una clase. Vimos que si tenemos una función y tenemos un valor x0 y un valor f de x0 y buscamos otro valor x, ¿no? Y hacemos que este valor x y el x0 y el x se acerquen mucho, realmente mucho, o sea que la distancia esta que los separa tienda a cero. Entonces nosotros vamos a poder calcular a partir de estos dos puntos que están muy cerca una llamada recta. ¿De esto se acuerdan que lo planteamos todo en la clase pasada? O sea, que tengo un punto fijo, tengo un punto móvil y los acerco infinitesimalmente para obtener la derivada. ¿Bien? Bueno, con esta aproximación que vos tenés, vos lo que estás calculando, ¿qué es? La pendiente de esa recta. O sea, vos sacando la derivada, ¿qué obtenés? La pendiente de la recta tangente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les dije? La derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de f de x en un punto x0. Entonces, ¿qué obtenemos al derivar? F' de x0 da como resultado m. Si me pusieran 10 por cada video que vi en mi vida, ya sería un doctor en casi todo. O sea, para que te hagas una idea, yo veo todos los videos de Marcos Di César y no sé prender el fuego para cocinar nada. Así que ver un video y que te aprueben son dos cosas distintas.
Lo escucho de cómo se hace la masa madre, que estás 20 días para fermentar la masa madre y qué sé yo, y que después tenés que ver porque después hay que usarla con... y bla, bla, bla. Y no sé cómo se escribe masa madre. Pero bueno. Así que nada. Em, bien. Entonces, f de x0, o sea, f' de x0, te da como resultado m, que es la pendiente de la recta. Y esto, a ver, esto no tiene que sorprender a ninguno, porque si ustedes se acuerdan, la clase pasada que planteamos, que f' de x0, ¿qué es? El límite cuando x tiende a x0 de f de x0 menos f de x sobre x menos x0. ¿Y esto qué es? En realidad esta es la versión escrita de el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de y sobre delta de x. ¿Y esto qué es? Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Ves? Esto es una pendiente. Y todo el cálculo de la derivada, ¿qué es? El cálculo de una pendiente específica. La pendiente para cuando x tiende a x0. Sencillamente es eso. Estás calculando siempre la pendiente de una recta. ¿De qué recta? De esta recta. No puntualmente porque para mis definiciones no me sirve h. Sirve si vos querés estudiar ingeniería, justamente, a un nivel un poquito más alto. Pero para definiciones que yo necesito, con x tendiendo a x0 me alcanza. Y me sobra. Recordemos que derivadas tienen muchas interpretaciones. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde saco b? Porque está todo muy lindo con esta derivada que te inventaste y con la pendiente de la recta y qué sé yo. Pero, ¿y b? Hasta ahora nosotros para hallar b usábamos un punto del plano, ¿no? Agarrábamos un punto del plano que perteneciera a la recta y lo reemplazamos en la recta para sacar b por despeje. Pero ahora no nos dan un punto. O sea, los datos que nos dan en el ejercicio, ¿qué son? Se nos dice quién es f, se nos da el dato de quién es f y quién es x0. Estos dos datos nos dan. Entonces, ¿cómo sacamos cuánto vale b? Porque para hallar b, vos necesitas un punto que pertenezca a la recta, ¿no? O sea, vos necesitas hallar un punto que pertenezca a la recta para poder despejar b. ¿Y cuál va a ser ese punto que yo use? O sea, ¿de dónde puedo sacar un punto cartesiano para poder usar? Si vos te fijás, la tangente y la curva comparten un punto. ¿Y cuál es ese punto? El x0. ¿Por qué? Porque la recta tiene que ser tangente a x0, lo dice su definición. Entonces, f de x0, o sea, la curva valuada en x0 me va a dar
y 0. Esto es un punto. X0 y 0. Que es calculable, porque claro, a mí me dan f. Si yo a f la evalúo en x0, obtengo y0. Y esto es un punto. ¿Qué punto? El punto donde son tangentes. Este punto. Teniendo estas dos cosas, ya podés calcular tu recta tangente sin problemas. Vale aclarar que existe una fórmula para sacar la recta tangente de una, pero ya saben, prefiero que no memoricen fórmulas, que piensen las cosas un poquito. Igual en cualquier libro de cálculo ustedes pueden encontrar la fórmula, no es tan complejo. Es solamente agregar esto acá y que salga. Pero bueno. La idea principal es esta. O sea, así se calculan las rectas tangentes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora vamos a ir con un ejemplo igual. Porque claro, con letras está todo lindo, pero ¿qué pasa con números? Agarramos, por ejemplo, la función f de x igual x cuadrado menos 9. Y a x0 igual 3. Y vamos a buscarle su recta tangente. Estos dos datos me los van a dar siempre, a no ser que el ejercicio te pida despejar el valor de a o algo así. O hallar el valor para el cual cumple tal condición. Pero siempre vas a tener que tener un valor f y un valor x0. Si no tenés esas dos cosas, no podés plantear la recta tangente, porque sencillamente va a haber infinitas. Bien. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar calculando f de 3, que es fácil de calcular. Te queda 3 al cuadrado menos 9, o sea, 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el punto tangencia es 3, 0. Este va a ser el punto donde son tangentes las funciones. Hasta acá, si estuviste un poco prestando atención en la materia, no deberías tener mayores problemas para entender esto. Sí, calcular la ecuación de la recta tangentes. Igual ahora vamos a matizar un poquito. Bueno, calculamos la derivada. Bien. Hacemos f' de x. La derivada de esto, ¿cuánto es? Es la derivada de la recta. Así que se derivan ambos. La derivada del primero, 2x. La derivada del segundo, 0. Eliminamos el 0 porque no suma ni resta. Así que la derivada de f es 2x. Y ahora hallamos la derivada para x0, para 3. Me queda 2 por 3, que es 6. Si el ejercicio pidiera calcular la pendiente de la recta tangente, el ejercicio termina acá. O sea, si es calcular la pendiente de la recta tangente nada más, termina ahí el ejercicio. Fin.
Si te da un punto. Si te da un punto, te está diciendo x0 es tanto, y0 es tanto. O sea, te está diciendo cuál es el punto ya. No hay que sacarlo siquiera. ¿Se entiende? ¿Por qué 2x? La derivada de x cuadrado es 2x. Porque es x a la n. ¿De qué sirvió sacar y hasta acá? Todavía no te sirvió de nada. Pero ahora lo vamos a usar. ¿Se entiende? Es información que vamos a usar ahora más adelante. O sea, estos dos pasos son independientes. Vos podés hacer este y este independientemente uno del otro. Ahora, vas a necesitar de los dos para hallar la recta tangente. Pero lo que quería decir es que si el ejercicio te pide hallar la pendiente solamente, el ejercicio termina acá. ¿Bien? Ahora, si queremos hallar la ecuación de la recta tangente, ya sabemos m. O sea, m es 6. ¿Bien? ¿Por qué 6 es la pendiente y no 2x? A ver, 2x, ¿qué es? ¿Es un valor o es una función? Vamos a repasar. 2x, ¿es una constante? ¿Es un resultado o es una función? ¿Qué es 2x? Es una función, ¿no? Puntualmente es la función derivada de x cuadrado menos 9. Por eso se llama f' de x. F de x es una función. F' es la función derivada. ¿Se acuerdan? Que yo, cuando hago f' de x, lo que estoy buscando es la función derivada de x. Y la función derivada de x me da todas las pendientes de las rectas tangentes. Entonces, yo calculando la función derivada, obtengo, al evaluarla en x0, la pendiente de la tangente. Sobre si podemos verlo, todavía no lo podemos ver siquiera, porque 6x más b no se puede graficar. Ya vamos a usar el graficador, pero todavía no se puede siquiera. O sea, ¿cómo grafico 6x más b? ¿Dónde metes b? ¿Cuánto vale b? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuánto vale b? Ahora, justamente para sacar el valor de b, usamos el punto que antes habíamos sacado. O sea, el dato del inicio lo usamos ahora para hallar el valor de b. Y te queda 0 igual a 6 por 3 más b. 0 igual a 18 más b, menos 18 igual b. Y igual a 6x menos 18 es tu tangente. Bien. Así se calculan rectas tangentes. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que no entiendas de dónde sale? Es todo muy fácil, ¿no? Sospechosamente fácil.
Bueno, si te tenés mucha fe y mucha esperanza, ¿no? Este es el resultado que vas a marcar en el choice. Ahora, ¿qué pasa si querés verificar? ¿Cómo verificamos esto si está bien o está mal? Porque esto podría estar mal, ¿no? ¿Qué me asegura a mí que esto está bien? Diosito, nada más. O sea, acá tengo que hacer un salto de fe. Porque vos fíjate, esta cuenta podría estar mal. Y me va a dar igual el valor de B. ¿Se entiende? O sea, si vos haces esta cuenta y puede estar mal, ponele que le pones 1 en vez de 0, acá te va a quedar B. Te va a dar. Si derivas mal esta tangente, acá esto te puede dar mal. En vez de darte 6, te puede dar 7. Porque derivas, no sé, al 9,1. ¿Se entiende? Y después, usando estos dos datos, esto va a dar siempre. O sea, no hay ningún momento donde no dé. Si, mientras vos tengas un punto y tengas una pendiente, va a dar. Entonces, ¿cómo haces si querés comprobarlo? Gráfico. Gráfico. El gráfico te va a despejar todas las dudas. Ese es el tema. Es la única forma de saber si el ejercicio está bien o mal. Si usas un poquito la imaginación, quizás te imaginas esta función y te das cuenta que son tangentes. Salta a la vista, es obvio. Pero, ¿qué pasa si no la tenés a la función, no la visualizás? Bueno, agarras un graficador y te fijas. No es tan complejo tampoco. A ver, abrimos el Mathway. ¿Dónde está? ¿Ven? Ahí tenemos graficadas la parábola, que por supuesto es la línea roja, y el punto. ¿Ven el punto negro que está ahí? ¿Ven ese punto negro que está sobre el eje X? A ver si le puedo hacer un poquito de zoom. Acá. Ese punto que yo marqué es el valor 3,0. Que bueno, a ver. Si a esta altura del partido no saben cómo ubicar puntos en un plano, me... Ah, cierto. Ese punto de color oscuro, Twitch algún día me va a venir a banear, estoy seguro. O por copyright o por todo lo que hablo. Pero bueno, ese punto que está ahí es el punto donde tienen que ser tangentes. Este punto no me lo saqué de la nada, ¿eh? Es 3,0. El que calculaste al principio, ¿te acordás? Este punto es 3,0, que es donde tienen que ser tangentes. Y ahora lo que vamos a poner es la función que nos quedó. 6x menos 18. ¿Para qué le ponemos un color más lindo? Ahí. Para que se distingan bien, ¿ves? Podés ver que la función cuadrática y la recta son tangentes en el punto 3,0. ¿Bien? Ahora,
Me puedo decir, ah, todo genial esto, pero ¿y? ¿Cómo me doy cuenta que está bien esto? ¿Qué es lo que no tiene que pasar? O sea, ¿qué es lo que no tiene que pasar en mi gráfico? Bueno, lo primero que no tiene que pasar es que la función naranja corte el gráfico. O sea, si la línea corta el gráfico, estamos en problemas. Recordemos, no tiene que cortar en el punto 3,0. O sea, primero que nada, el punto 3,0 tiene que ser compartido por ambas. Primer punto, ¿no? Ponele, si la función te quedaba -9, ahí ves que la función naranja no pasa ni cerca del 3,0. ¿Ves? O sea, pasa bastante lejos del punto donde debería pasar. Entonces, ya acá te das cuenta que hay un problema con B. La pendiente está bien, pero hay un problema con B. En algún lado cometiste un error de sumas o un error con el valor de la ordenada. Pero también podría pasar, por ejemplo, que te quedara así. Y como puedes ver, las dos funciones pasan por 3,0. Pero fíjate cómo está cortando a la función. Y esto no es tangente, esto es secante. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que sea la respuesta correcta? Tiene que ser tangente al punto. Si tu gráfica se ve así, listo. Por supuesto, a ver, las funciones fáciles de graficar las podés pensar incluso, ni siquiera hace falta que hagas el gráfico. Pero quizás si la función es más complicada, capaz tenga que hacer una tabla de valores o usar un graficador. Depende del contexto. Ahora, quiero remarcar un par de detalles que son importantes, ¿no? Sí, 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 se confirma así. Vamos a... quiero un detalle que capaz se les pasa muchas veces cuando vemos este tema. Hay veces que suelen pensar que la recta tangente es única. Por algún motivo se les ocurre que hay una recta tangente. Y no, eso es falso. Puede haber tantas rectas tangentes como puntos haya en la función, siempre y cuando los valores pertenezcan al dominio. Por ejemplo, si ven del lado izquierdo, tenemos a la función f, que es x cuadrado menos 9, que es la que veníamos teniendo. Abajo tenemos el punto A, que este punto A sería lo que es x0 y 0. Y después tenemos a la recta tangente h, que es la recta gris. Fíjate que si yo desplazo el punto A, me va a ir cambiando la ecuación de la recta. O sea, vos fíjate la ecuación que genera. Por ejemplo, menos 4,75 y acá menos algo, 1 punto y algo, que no se llega a ver por los decimales. Entonces, si vos vas moviendo la función, la tangente va cambiando. Fíjate que ahora vale menos 2,27 la pendiente. Y así ven que la forma, o sea, tanto la forma como la ecuación van cambiando. Ahora vale 2,7, ahora vale 4,8 y así. Y para cada valor que la función tenga dominio y sea continua, y ya sabemos todas las restricciones, vamos a poder graficar estas rectas. Y así vamos a tener diferentes rectas dependiendo de lo que estemos evaluando. Se me fue. Dale, volvé, volvé. ¿Y ven? Así vas teniendo diferentes rectas tangentes. Después la clase que viene vamos a usar esto justamente para estudiar funciones. Este tema de las infinitas tangentes.
Ahora quiero que estudiemos un caso particular. Por ejemplo, en esta función, ¿no? Voy a hacer una pregunta que, no sé, si más o menos entienden el tema, capaz igual surge esta duda. ¿Qué le pasaría a esta función? Por ejemplo, miremos detenidamente este ejemplo de recta tangente. Podemos ver que toca en A y corta en otro lado. Pregunta, ¿esta recta tangente es válida o no? Se descarta. Para ustedes, ¿es válida o se tiene que descartar? Recuerden, matemática, tienen que justificar por qué sí o por qué no. Basti le acaba de pegar. Es válida. Es válida. Fíjense ustedes por qué. Esperen que abro el mejor editor de imágenes del mundo. Así pueden ver el porqué. ¿Ven? Volvamos sobre la definición, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la definición de la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en x0. ¿Cuál es x0? Es este. O sea, ese punto es x0. Si la recta es tangente a x0, entonces es válida. Porque no dice nada sobre otro punto. Tiene que ser tangente a x0 para ser válida. Ahora, si quiere cortar en otro punto, que corte, que haga lo que quiera. Pero tiene que ser sí o sí tangente a x0 para que sea una tangente válida. ¿Se entiende? Claro, pero yo te estoy diciendo, ¿a dónde tiene que ser tangente? En x0. ¿Y es tangente en x0, sí o no? La función es tangente en x0. Ahora, yo no dije que tenía que ser la tangente de la función. Yo dije que tenía que ser tangente x0. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. No tiene que ser tangente a todo el gráfico. Tiene que ser tangente al gráfico de f en x0. Es que en realidad siempre y cuando exista en el dominio es válida. Yo lo que quiero mostrarles es que no descarten esta función porque corta en otro punto. O sea, en esta función específicamente todas las derivadas existen, porque la función es continua. O sea, es de menos a más infinito. Todos los puntos tienen tangente y todas las rectas tangentes sirven.
Pero hay veces que cuando hacemos un estudio de gráficos, o yo les pregunto si esto funciona, me responden que no porque corta. Y no, no tiene nada que ver que corte en otro lado. Si no, pensá que las funciones trigonométricas no tendrían derivadas, si fuera como dicen ustedes. Acá está el ejemplo que yo estaba viendo antes. Fíjate que en esta función, cada valor te genera cortes en otro lado de la función. O sea, la función, la recta tangente está constantemente cortando la función. Y todas las tangentes estas son válidas. La derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función f en un punto x0. Está en la encuesta de hoy. Solamente tenés que acertar cuál es la correcta, nada más. Aprendan derivadas, aprendan derivadas, derivadas aprended. Cuando cuente tres, aprenderán derivadas. Bien, dejemos de jugar con esto. Bueno, con lo que vimos hasta hoy, pueden hacer hasta el ejercicio 12 de la guía. Si quieren, ahora podemos hacer algún ejercicio entre 7, 8 y 9. Alguno de los incisos que a ustedes les parezcan, así ponemos un poco en práctica lo que vimos. El tema es, el tema es este, ya está presentado, ya vimos todo lo que podemos ver, así que si quieren hacer práctica hacemos y si no, nada. Hasta el ejercicio 12 pueden hacer de la guía de la práctica 5, obviamente. Creo que es la 5, ¿no? Em, y ejercicios 10 y 11 son para hallar valores de la función. Así que esos traten de hacerlo ustedes. Pero si quieren hacer de 7, 8 o 9, díganme qué número y qué inciso y lo hacemos. ¿Qué sé yo? No, los pueden mandar cuando quieran a los ejercicios adicionales. Si los quieren mandar, obviamente. Ya saben, son opcionales. Bueno, la clase que viene lo que vamos a hacer es usar esto para estudiar funciones. ¿Bien? El 12. El 12 es de estudio de funciones. No lo podemos hacer hasta que no veamos el tema. O sea, yo te explico cómo buscar máximos y mínimos, pero nadie me va a entender nada si no expliqué cómo hacerlo. El F del 7. Eh, eh, ¿Cómo? ¿Qué dije yo?
Dije que pueden hacer hasta el 12, no inclusive. Dije hasta, con paréntesis se escribe. El 8 tiene 20 incisos. Detalla qué inciso. A ver, el, el 7F dijeron primero. Chicos, ¿ya hablan ruso? Dije 7, 8 y 9 solamente. El 11 y el 12 hagan ustedes. El 10 y el 11 hagan ustedes. Son lindos para practicar. Después, la clase que viene, si quieren, lo vemos, pero ahora mismo háganlos y traten de practicar el tema. Porque si se los doy así de una, es aburrido. Este, ¿no? Bueno, este es fácil. Tenés que hacer la derivada de la suma. Primero que nada, hay que leer siempre el enunciado, ¿no? ¿Cuál es el enunciado para el ejercicio 7? Hallar la pendiente de la recta tangente. Entonces, lo que hay que hacer es hallar f' de x0, nada más. Cuando tengas eso ya terminaste el ejercicio. Entonces, hay que derivar. Se hace la derivada del primero más la derivada del segundo. La derivada del primero, ¿qué es? Una división, ¿no? Entonces, f' de x, ¿cuánto sería? El primero derivado, que es 0, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por el segundo derivado, que es 2x, la derivada del primero, más 0, que es la derivada del segundo, sobre el segundo al cuadrado. Esta es la regla del cociente. O sea, ¿se acuerdan que teníamos regla de cociente, regla de producto, regla de la suma? Bueno, esta es la regla del cociente. Más. Y ahora viene la derivada del segundo. Porque esta es la derivada del primero. Ahora viene la derivada del segundo. Que es la derivada de la raíz por la derivada de lo de adentro. ¿Era 10x? Ah, era 10x. Perdón. 10x, la derivada es 10. Y acá va x. Y bueno, esto derivado es la derivada de la suma. La derivada del primero, 2x, menos la derivada del segundo, 3, más la derivada del tercero, que es 0. Y listo, voilà, ya tenés tu derivada. Ahora lo que tenés que hacer es evaluar la derivada en 1. Diez, acá sería 2, 10, 2. 2 al cuadrado más 1 sobre 2 raíz de
Esto sería 1 menos 3 más 11, 9. Y acá sería menos 1. Esto se cancela y esto te queda menos un sexto, que es el resultado final del ejercicio. No es que saqué las x. La x vale 1. Entonces, 1 al cuadrado es 1, más 1, 2. 10 por 1 es 1. 2 por 1 es 1. Y 20 menos 20 es 0. El 2x menos 3 es la derivada de lo de adentro. Porque vos tenés la derivada de la raíz, que es esta, por la derivada de lo de adentro, que es esto. Claro, vos seguís derivando todos los términos que tengas. Si acá adentro hubiera raíz de seno, sería la raíz, el seno y el polinomio. Vos tenés que seguir derivando hasta que no tengas más términos. Un sexto negativo. Un 6. Esto es claramente un 6. ¿Sí? La cocina es calcular la pendiente nada más. Si x vale 1, entonces te queda 1 al cuadrado, que es 1. 1 más 11 son 12. Y 3 por 1 son 3. Entonces, 1 más 11, 12. 12 menos 3, 9. Cuando usas f... Eso es cuando tenés derivadas sucesivas. Si te pidieran hallar f segunda, ahí tenés que hacer la derivada de f primera. Si te pidieran hallar f tercera, tendrías que hacer la derivada de f segunda, para lo cual deberías hacer la derivada de f primera. Pero eso te lo tiene que explicar el enunciado. Te tiene que decir hallar f segunda. Justamente por este motivo no me metí en ingeniería. Fue lo único que me hizo decir, todos mis compañeros van a la UTN, yo voy a ir algo tranquilo.
Em, bueno, ¿tienen algún otro ejercicio que quieran hacer? De F segunda no vemos nada porque no se les va a tomar. Si quieren, les enseño cómo sacar F segunda y se los tomamos también. Pero por lo general no lo tomamos. Bueno, está bien, está bien. No les enseñaré derivadas sucesivas entonces. Estos chicos de ahora no quieren aprender. Ahí va, ahora Mika va a hacer el 8b, así lo tienen resuelto. Buen día, chicos. Ahí preparé el 8 con Dion que de lejos. Eh, bueno, ejercicio no copié el enunciado porque era bastante exponer una función de punto. Así que la función que, bueno, muchas gracias por lo de la letra. Eh, bueno, la función es 3x más x cuadrado y nos daban un punto, 0, 0. El ejercicio en sí nos pide hallar la ecuación de la recta tangente, o sea, nos pide hacer todo. Como primer paso, tenemos que sacar lo que es la pendiente de la recta tangente para poder seguir avanzando. Para sacar la pendiente, primero derivamos la función. Nos va a quedar 3 más 2x. Y después lo siguiente que hay que hacer es reemplazar el punto acá en vez de 0. En la derivada reemplazo por el punto que tengo de x0. Por las dudas, a partir de ahora, cuando tengan asignación de recta, sería x la aclaración. El punto de y nos va a servir para después terminar de calcular la recta, pero bueno, por ahora el que nos sirve es el 0. Creo que yo estoy con mal internet, pero si hay algo que no me están entendiendo, escuchando o siguiendo, me avisan. Ahí estoy intentando igual hablar un poco más alto a ver si es que no me está tomando el micrófono, el volumen de voz, perdón. Ah, bueno. Eh, Nada, una vez que podemos sacar la derivada en ese punto, o sea, la derivada y evaluarla en el x0, ya con ese último paso obtenemos lo que es la pendiente de la recta tangente. Si el ejercicio nos pidiera nada más calcular la pendiente, ya con esa pendiente 3 ya se resolverían todos nuestros problemas. Pero como nos pide hallar la ecuación, tenemos que seguir con el ejercicio.
Y lo que vamos a tener que hacer es poder hallar el valor de b para esta ecuación de la recta. Para poder sacar b, lo que hacemos es tomar el punto que teníamos antes, 0, 0, y donde estaba la y reemplazamos por el y0, donde tenemos x reemplazamos por el x0, y hacemos las cuentas que corresponden. En este caso, como es por 0 o 0, nada, se va a anular todo. Y nos va a terminar quedando que b es igual a 0. Y así como para cerrar el ejercicio, se dice que la recta es y igual a 3x. Puse el más 0 para que quede como constancia de que ahí en realidad sería más b, pero como es b0, se podría omitir el término. Solo como para recordar que esa b no se va a ir. O sea, la tenemos que poner en algún lado, o bueno, si vale 0, se puede omitir y ya está, pero ahora vuelvo a la anterior, ¿no? B sí, en este caso, como es 0, 0, pica, digamos. Pero yo lo estoy haciendo a nivel, si tuvieran con, no sé, 2 y 1, bueno, ahí cambiaría las cosas. 0 y 1 bien, pero bueno. Digo, estos serían los pasos que tienen que hacer sí o sí para poder sacar toda de la recta tangente. Ahí pasó al anterior, Tomás. O sea, siempre que tu punto sea de forma y 0i, no tenés que sacar la recta, ya está sacado el valor de b. Pero si tu punto no es de forma 0i, tenés que sacarlo y bueno, para generalizar solamente ese caso, hacemos todos iguales. Pero sí, si vos te das cuenta que son de forma 0i, ya está, esa es la ordenada y listo. Esto, o sea, una vez que ya tienen la recta, quedaría terminada, digamos, el ejercicio. No tiene mucha más vuelta. O sea, yo igual si la escribiría, para mí, nada más pondría y igual a 3x y ya está, ¿no? No le pondría el más 0 porque es redundante. No sé si hay alguna duda. Bueno, estimados, nada. Si no tienen dudas o preguntas, nos queda la clase del miércoles, eh, que ya vamos a ver la tercera y última parte de derivadas. Y después ya arrancaríamos con integrales después de la clase de repaso. Así que, si no hay preguntas, tengan buen fin de semana.
Y así. Los adicionales, el 7 y el 8 no, porque, a ver, todo lo que te diga máximo, mínimo, crecimiento y decrecimiento, este estudio de función. Necesitamos ver la clase que viene para poder hacerlo. ¿Se entiende? Bueno, nada, disfruten de el finde y nos estamos viendo la semana que viene. Cualquier duda, cualquier pregunta, pueden mandarlo al grupo de WhatsApp. Y nada, estamos en contacto, chicos.